El ombligo de la luna, la cara brillante de la cultura. Me da muchísimo gusto recibir a Alberto Ruiz Sánchez. Alberto es narrador, es poeta y también es ensayista, además, por supuesto, de editor. Fue una figura muy cercana a Octavio Paz. Él estudió el doctorado en letras en París y fue alumno privilegiado de Roland Barthes, que si no le suena el nombre de Roland Barthes, es uno de los máximos críticos literarios, no de Francia, del mundo. Alberto ha ganado los reconocimientos más importantes a la literatura en México, entre ellos el Premio Nacional de Ciencias y Artes, el Javier Villaurrutia, el Mazatlán de Literatura y el Premio al Bibliófilo otorgado por la FIL Guadalajara, entre muchos otros. Además, ha sido distinguido en Estados Unidos, en España, en Francia, en Suiza, en Marruecos, por mencionar algunos de los países por los que su obra ha impactado, porque ha sido traducida al inglés, alemán, francés, portugués, italiano, turco, árabe, polaco, holandés y serbio. Desde 1989, Alberto dirige la editorial Artes de México junto con la muy querida Margarita de Orellana. Alberto Ruiz, no puedo estar más feliz de tenerte aquí en el ombligo de la luna. ¿Cómo estás? La felicidad es toda mía, Julia hermosa. ¿Cómo estás, mi querido Alberto? Muy contento de acompañarte. Qué bueno, pues vamos a estar hablando de nada más los 3 libros que tienes ahorita en librerías, más uno que me acabas de contar. Oye, pero antes de entrar a tu obra, me gustaría, no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarte sobre Octavio Paz. Muy brevemente, ¿cómo recuerdas a Paz? Un personaje tan cardinal para la cultura universal, por supuesto no solo mexicana, ni solo hispanoamericana, con quien tuviste una amistad de mucho tiempo. ¿Cómo lo recuerdas? Sí, bueno, ¿sabes? Lo recuerdo sobre todo como una persona excepcional en varios sentidos. Primero, era una persona que pensaba en párrafos. Pensaba en párrafos, qué buena descripción. Su inteligencia era compulsiva, ¿no? Entonces era realmente muy extraño verlo pensando de esa manera, ¿no? Y después era un apasionado total. O sea, no era solamente una persona muy racional, sino que le apasionaba algo y se clavaba como nadie. Y luego era un trabajador increíble. Yo no conozco a ningún joven que lea, trabaje, escriba como yo lo vi hacerlo. Y esas 3 cosas, sumadas a una parte más que bélica, indagatoria, polémica, sí. ¿Ves? Le gustaba discutir, más que tener razón, que es lo que parece al final, le gustaba discutir. Y eso era una dinámica muy, muy intensa y muy fuerte con él. Yo comencé trabajando con él y después de 2 años dejé de trabajar y por suerte quedamos como amigos hasta su muerte, muchos años después, ¿no? Así es. Hace pocos días Ida Vitale, que recibió ya el premio Cervantes, comentaba leía algo de Ida Vitale sobre Octavio Paz y ella decía que algo que le impresionaba mucho era la facilidad de Octavio Paz para no juzgar en el sentido de crítica, sino de saber dónde estaba cada persona y hacia dónde iba su pensamiento y tal. ¿Coincidirías con eso? Bueno, sí, sabes, además yo tengo un recuerdo muy afectivo de Ida Vitale cuando estuvo viviendo en México. Porque, claro, con Enrique Fierro. Sí, claro. Con Enrique, tanto por 2 círculos, por el círculo de Octavio Paz, pero también por otro que para mí fue muy cercano, que es el de Huberto Batis. Y entonces es muy lindo que cuando ella recibió el premio de la FIL, recordó a Octavio Paz y recordó a Huberto Batis. Es cierto. ¿Ves? Y que fueron las personas que la acogieron y le dieron trabajo, pero también le dieron amistad. Claro. ¿No? Y eso era increíble. Ahora, esto de si Octavio Paz situaba, lo que pasa es que, claro, ella venía de un mundo, ella tenía como maestro a Bergamín, que José había Bergamín. sido en una época muy estalinista. Entonces Bergamín lo previno contra Octavio Paz y ella, al llegar con Octavio, quedó realmente prendada del otro lado, del lado luminoso y del lado
increíblemente opuesto a la imagen que le ofrecía Bergamín. Que ella tenía. Sí, ahora decía al mismo tiempo que le pasaba con todos los signos ideológicos. Claro. Y eso es lo importante, ¿ves? Hay que ser uno mismo y reconocer en las personas lo que tienen más allá de sus opiniones políticas y sus militancias. Así es. Oye, y ahora que mencionas el estalinismo, yo quiero recomendar muchísimo al auditorio este librito, que es pequeño, tiene 130 páginas y es de este tamaño, Tristeza de la verdad. Es una reedición. En la cuarta portada trae una recomendación de Octavio Paz, efectivamente, y se trata sobre la vida de André Gide en su relación con Rusia, cómo primero es un fanatismo desbordado, cómo después conoce lo que está pasando realmente dentro de Rusia y cómo se vuelve un crítico muy acendrado, y el título me gusta, Tristeza de la verdad. Cuando él menciona, bueno, tú mencionas, tú citas a Gide, cuando dice, es muy desolador cuando tanto tus amigos como tus enemigos están dispuestos a quemarte si buscas la verdad. ¿Y sabes? Cuéntanos un poco de este libro. Bueno, sabes, yo que está ahora en librerías. Yo estaba estudiando, tenía que ir a las bibliotecas en Francia y me encontré el archivo del caso de André Gide y la Unión Soviética, que tenía toda la prensa del momento, y eso me sirvió para hacer investigaciones en otros archivos y en las obras de las personas que vivieron esta ilusión furibunda de Gide, que llegó a decir, por lo que pasa en la Unión Soviética yo daría mi vida, hasta que fue a la Unión Soviética, vio lo que estaba pasando, se desilusionó, lo escribió y no lo toleraron. Sí. Entonces el ensayo en realidad es un ensayo sobre la intolerancia, es un ensayo sobre las ilusiones del siglo, la necesidad de creer y de creer que se justifica todo por una toma de partido. O sea, y por una toma de partido, y tú lo señalas muy bien, Alberto, que en muchas ocasiones la política se convierte en una suerte de religión. No sé si en muchas o en todas, pero cuando menos en muchas. En todas, ¿no? Y claro, que la fe se vuelve más ciega o menos ciega, ¿no? Sí, de acuerdo. Así que coincido totalmente con que es un ensayo sobre la intolerancia, pero a mí me resultó de veras muy, muy revelador. Yo no conocía más que por encimita el tema de André Gide. Por otro lado, muy recientemente también sacaste esta plaqueta de poesía, Escrito con agua, publicada por el querido Miguel Ángel de la Calleja de Parentalia Ediciones. Cuéntanos un poco. Bueno, hablamos ya del ensayista, ahora vamos con el poeta. Me alegra mucho compartir la editorial contigo. Sí, soy muy feliz. Somos de la familia. Es un proyecto Parentalia. Fabuloso, ¿no? Sí, sí, sí que lo es. Y él busca un cuerpo de poemas que tengan unidad. Y en este caso son poemas de viajes a Extremo Oriente. Muchos de China, hay uno de Vietnam, otro de la India. Pero son sobre todo eso, ¿no? Y el título viene de una cosa que yo vi saliendo de la ciudad prohibida en Pekín, que había un hombre con una especie de pincel inmenso del tamaño de una escoba, pintando con agua escritura china. Y entonces, para perfeccionar sus trazos, los pintaba con agua, se secaba en un momento y volvía a escribir, ¿no? O sea, la calle era un pizarrón que se borraba solo, ¿no? Y bueno, la vida a veces es así, ¿no? La vida es mucho Uno así. escribe con agua, ¿no? Y la escritura es mucho así, sí, ¿no? Por supuesto. Uno quiere que se grabe en piedra y resulta que no, estás escribiendo en agua. Todo es el aire, ¿no? No hay más que eso. Y todos estamos en agua. Y todos estamos ahí. Entonces, bueno, ya hablamos del ensayista, del poeta, y quizá tu costado más conocido por, digamos, el gran público es el de narrador, con El Quinteto de Mogador y Los Sueños de la Serpiente. Este libro que también tiene que ver con Rusia, con el asesinato de Trotsky, con esta mujer que fue seducida para participar en el asesinato de Trotsky aquí en México. Sí, y con las ilusiones del siglo, ¿no? También como el libro sobre Gide. Y otro libro mío anterior que ahorita no está circulando, que se llama Los demonios de la lengua, que también tiene que ver con esta idea del bien, de querer en el bien hasta el grado de hacer el mal, de justificar hacer el mal en nombre del bien, ¿no? Qué bien lo defines. Y la necesidad de hacerlo vino como complemento a todo el proyecto de Mogador. Yo quise seguir explorando sobre el deseo, pero ahora con una encuesta sobre el deseo y el mal. Y entonces es ahí donde entra la historia y la política en abundancia. Claro. Esta historia, así como Los nombres del aire, está contado a partir del deseo, con un ímpetu poético de deseo. Esto está contado desde el desconcierto, porque es alguien que ha perdido la memoria, y por lo tanto al recuperarla cuestiona todo. No hay buenos ni malos. Es una novela en la que no hay buenos, o más bien todos tienen la posibilidad de algo malo, ¿no? Claro. Pero eso lo hace que realmente
sea como una muestra de las ilusiones de todo un siglo, ¿no? Es una gran novela, Alberto, la disfruté muchísimo con sus muchos costados, es como un poliedro con muchos costados, este personaje que perdió la memoria, pero los prismas de estas formaciones naturales, cuántas cosas nos enseñan, pero el silencio, la verdad, hay muchos ángulos. Es de veras una gran novela. Y sabes, me encantó este método que utilizaba Oliver Sacks para que la gente recuperara la memoria, además de los estímulos neurológicos, que escribieran en una celda todos sus recuerdos. Entonces, la segunda parte de la novela, que es una parte más larga, es lo que está escrito en las paredes de la celda del personaje, ¿no? Y eso pues le da una dimensión plástica también. Y luego, para poder hablar de las dimensiones profundas de lo que él necesita recordar, utiliza la poesía. Y ahí es donde Alejandra Pizarnik, que hoy cumple años. Hoy, exactamente, hoy es su cumpleaños. Le resultó a él útil, ¿no? Exacto. Y a mí también. Exacto. Vamos a una pequeña pausa y regresamos porque además de la obra quiero hablar de ti. Del Alberto que está allá adentro, atrás de los cristales de los LEDs, ¿va? Pues estamos de regreso en la plática con Alberto Ruy Sánchez. Oye, Alberto, has ganado cualquier cantidad de premios en el mundo, o sea, de verdad, los más importantes. No, has ganado muchísimos. Pero más allá de eso, ¿dónde estás hoy parado? O sea, te ves al espejo y tú seguramente no ves al escritor premiado, no ves al autor tan reconocido en muchos ámbitos como bibliófilo, pero como ensayista, como poeta, como narrador, como editor. ¿Qué te dice el Alberto que ves en el espejo? Bueno, los premios te hacen sentirte querido, porque es muy importante no sentir que uno los merece, sino que tal vez, si hay algo de verdad en ello, mereces el cariño de quien te los da. Mira, qué lindo. ¿Ves? Y eso es más importante todavía que merecerlos. Eres un hombre muy querido, independientemente de lo que estás diciendo, eres un hombre con muchas creencias. Y claro, porque lo que pasa es que no hago publicidad de lo contrario, ¿no? Pero también, el que es muy querido también es No te creo nada. ¿Dónde no eres querido? Bueno, no voy a hacer... No me des nombres, pero... El relato, pero sí, tiene que... O sea, nadie es monedita de oro. No, yo sé, pero eres como muy afable, eres muy pero transparente. ¿sabes qué? El reto, más que ganar premios o eso, es hacer la obra. Para mí, yo no pienso en la obra como algo que te permite avanzar en el reconocimiento, porque justamente lo que hay que hacer es arriesgar y hacer la obra que es distinta a cada libro anterior. Yo creo que cada libro necesita una forma distinta y que corres el riesgo de que no le guste a nadie, y por lo menos es seguro que no le va a gustar igual a las mismas personas. Claro, a quienes ya te seguían con un determinado tipo de escritura. No, y además, incluso en el ciclo de Mogador, pasó con cada uno de los libros. Lo que pasa es que con la distancia se ven como si tuvieran algo más en común. Una unidad. Pero lo mismo va a pasar con este. O sea, dentro de 10 años va a quedar dentro de todo, ¿no? Tal vez, porque finalmente uno está escribiendo una obra, que es lo que uno puede hacer, porque es una manera de estar en el mundo. Escribir es una manera de estar en el mundo. ¿Y tú escribes como te gusta escribir o como puedes escribir? Hay esta idea de que uno escribe lo que puede, punto, no puede hacer más. Escribo lo que puedo. ¿Sí? ¿Coincides? Pero soy muy obsesivo, por lo tanto le doy muchas vueltas a las cosas antes de publicarlas. Y eso hace que también soy reflexivo, pero impulsivo. Y entonces, reflexivo pero impulsivo. A ver, barajémosla un poco entonces, más. Yo escribo muchísimo, mucho, tomo muchas notas y después reflexiono sobre lo que tengo y de qué manera logro que eso sea una composición que sea lo mejor que yo puedo hacer para decir eso que necesito decir. Esto que yo necesito poner en el mundo, que es esta idea que es al mismo tiempo una sensación, que es al mismo tiempo una intuición. Yo necesito ponerla, pero la mejor forma no es esta. Es algo que todavía no encuentro. Y entonces tienes que encontrarlo. Y muchas veces, técnicamente, la técnica no está en la literatura necesariamente. Está en otras artes, está en algo que te pasa por la calle, ¿no? Y tú tienes un mundo tan amplio, viajas muchísimo, vas a millones de museos, exposiciones de arte, también por tu trabajo como editor, digo, por tu propia inquietud personal, pero también por tu trabajo como editor, que tienes muchos recursos de donde echar mano. Y lo que pasa es que
tú nunca sabes de dónde va a salir. ¿Dónde va a saltar la liebre? ¿Dónde va a saltar la liebre? Y muchas veces en un viaje en que tú piensas que vas a alguna cosa, sale otra que es la que te define a veces todo el camino de años, ¿no? ¿Ves? Entonces, pero no es por acumulación. En realidad es algo extraño y tiene que ver con ponerse flojito y cooperando. Eso está buenísimo. Oye, ¿por qué has sido reconocido en México, pero en el extranjero, como poeta, como novela? O sea, esta conjugación de tantas facetas dentro del propio mundo editorial y hasta como bibliófilo, por tu biblioteca de 50,000 volúmenes más o menos. ¿Que tú conoces? No, la conozco y es para perderse ahí. O sea, yo ya no quiero salir de ahí nunca. No es frecuente, Alberto, tú sabes lo que estoy diciendo, que no es frecuente. Estoy pensando en grandes nombres de la literatura nacional e internacional, que dice, bueno, es bueno como narrador, pero como ensayista no, como poeta, como editor era pésimo, no sé. Y tú de alguna forma has tenido este reconocimiento del gremio. No es que yo te esté dando el reconocimiento, es que es del gremio en México y en el extranjero. Eso no es común. Es extraño porque muchas veces en un lugar tú tienes reconocimiento de algo y en otro lugar de pronto te dan un premio. Tú dices, aquí me conoce más de narrador porque he puesto más terquedad en esto, pero de pronto me dan un premio de poesía en Suiza, ¿no? Fíjate, qué maravilla. Pero el premio de los que más me gustan es uno que me hicieron capitán honorario del barco de vapor más antiguo que navegue en Mississippi. ¡No! ¡Qué cosa tan hermosa! La Belle de Louisville. ¡Qué maravilla! Y entonces eso, pues imagínate, es algo que tú no te puedes merecer. Ese es el primero que hay que poner en la lista. Ese es el primero, para mí es uno de los más bonitos. ¡Qué maravilla! ¿No? Capitán de ese barco. Capitán honorario. Capitán honorario. Y no, pero sí fui, me pusieron mi cachuchita y pude manejar Eso un no poquito. me lo sabía, pero está súper lindo. Alberto, pues qué gusto, como siempre, es platicar contigo. Yo recomiendo encarecidamente Los sueños de la serpiente, novela, escrito con agua, poesía y tristeza de la verdad, ensayo, los 3 disponibles en librerías. Alberto, te agradezco muchísimo tu cariño, tu amistad, siempre, inmerecidísima, pero muchas gracias por estar aquí de padrino de esta nueva etapa. Una enorme felicidad que me invites. Muchas gracias, mi querido Alberto, y besos a mi queridísima Maggie. Muchas gracias.